Desde el primer susurro en la oscuridad hasta el último aliento que se escapa entre labios temblorosos, el relato de lo que se oculta en las páginas malditas de libros de sangre cobra vida con una intensidad malsana. Hay quienes aseguran que el mero contacto con estos volúmenes conduce a vidas marcadas por sufrimiento, desapariciones sin explicación y eventos terribles que desangran la cordura de cualquiera que se atreva a hojear sus hojas. Se dice que cada ejemplar exhala un olor ferroso que invade la habitación y deja un rastro perpetuo de desasosiego. Nadie que haya sostenido estos libros en sus manos ha vuelto a sonreír con sinceridad ni a dormir sin sobresaltos. Lo que se anida en esas líneas pudiera ser una voz arcaica, de otro mundo, que se desliza suavemente hasta colonizar el pensamiento y deformarlo con pesadillas demasiado reales. Quienes los han leído no dudan en asegurar que el terror adoptó forma y vida a su alrededor, como si algo los acompañase en cada pasillo, en cada habitación a oscuras. Una noche, bajo la tenue luz de una vela, un hombre llamado Ramiro se atrevió a abrir uno de estos libros de sangre. Vivía en un edificio destartalado, con paredes agrietadas y tuberías que crujían en la madrugada como si lamentaran los secretos que resguardaban. Ramiro, consumido por la curiosidad, decidió sumergirse en aquellas narraciones prohibidas que supuestamente pertenecían a un universo macabro creado por Clive Barker. Sus ojos se posaron con avidez en las primeras líneas y casi de inmediato sintió un escalofrío que le subió por la columna vertebral. Las sombras en la habitación parecieron cobrar grosor, como si contemplaran, expectantes, su nueva víctima. El silencio, antes reconfortante, se volvió pesado e inquietante. De pronto, los azulejos del piso empezaron a crujir, como si alguien invisible lo rodeara, hambriento de su alma. Cuentan que Ramiro continuó leyendo, ignorando el creciente deseo de cerrar el libro y arrojarlo lejos. Cada palabra parecía estar escrita en un lenguaje antinatural, con un extraño temblor entre las letras, como si hubiesen sido grabadas en carne viva. A medida que avanzaba, las paredes de su pequeña sala se difuminaban y se transformaban en pasillos interminables, cubiertos de manchas oscuras que resumaban algo parecido a la sangre coagulada. Podía oírse, en algún rincón de esas páginas, o quizás de su propia mente, el sonido de uñas rasgando una superficie dura. El corazón de Ramiro bombeaba con tanta fuerza que sentía mareo, pero su curiosidad era mayor que su terror. Se negaba a soltar el libro, aunque presentía que una fuerza malévola se arremolinaba a su alrededor, ansiosa por asfixiarlo. Mientras leía, surgían imágenes terribles, cuerpos retorcidos en una danza de agonía, manos descarnadas aferrándose a barandas oxidadas en pasillos sin luz. Aquellas visiones no se detenían en la imaginación, sino que se proyectaban en cada rincón de su departamento. Un golpe sordo resonó tras la puerta de la habitación contigua, aquella que siempre mantenía cerrada porque la humedad había podrido la madera y no le gustaba ver el moho trepando por las paredes. Las pulsaciones de Ramiro se aceleraron. Sentía que algo se arrastraba por el pasillo y, en un momento que le cortó la respiración, distinguió el arrastre de pies descalzos dejando un surco húmedo en el suelo. No había nadie más con él, y sin embargo, la presencia era innegable. El libro tembló en sus manos y dejó escapar un susurro que él, atónito, creyó escuchar: «Sigue leyendo». Cada página encendía una chispa de demencia que pronto se convertía en incendios imposibles de apagar. Las historias descritas en esas líneas abarcaban un catálogo de horrores inenarrables: un niño solitario en un cuarto blanco que lloraba sangre cada medianoche, un hospital abandonado cuyos pasillos albergaban gritos agónicos que se propagaban sin fuente aparente, y un bosque espeso donde cada árbol parecía latir con un pulso viscoso, supurando una savia oscura imposible de describir sin sentir náuseas. Ramiro no podía apartar la vista, aunque su razón le gritaba que debía dejar de leer. Sentía que cuanto más avanzaba, más cerca estaba de descubrir un secreto atroz que trascendía los límites mortales. Empezó a sospechar que cada cuento era un portal, una invitación que atraía a entes ansiosos de entrar en su realidad. En un instante que pareció arrancado de una pesadilla, se apagó la única vela que iluminaba la habitación. La oscuridad no fue completa,
se vio sustituida por una penumbra gélida, en la que apenas podía distinguir contornos difusos entre las sombras que se movían sin ningún orden natural. Escuchó un susurro detrás de su oreja, demasiado cerca para ser su imaginación. Se esforzó en no gritar, pero un lamento lastimero escapó de sus labios. Sintió un roce helado en la nuca, como si una mano escuálida se apoyase allí. Intentó girar el rostro para mirar, mas el miedo le paralizó los músculos. El tiempo se detuvo, y durante un segundo que pareció eterno, percibió una presencia tan tangible como el latido de su corazón. Cuando por fin logró romper el hechizo del terror y girar la cabeza, no encontró nada, solo el vacío. Pero al volver la mirada al libro, en la siguiente hoja, vio con sorpresa su propio nombre impreso en letras rojas. La mente de Ramiro se llenó de terror. Interpretó ese macabro detalle como una señal de que era la siguiente víctima de las fuerzas que habitaban en esos relatos. Con manos temblorosas, intentó cerrar el libro, poniendo fin a su lectura, a la pesadilla que ya no distinguía de la realidad. Sin embargo, sintió como si miles de dedos invisibles presionaran sus muñecas y forzaran sus manos a mantenerse abiertas sobre las páginas malditas. Comenzó a susurrar una plegaria que aprendió de niño, algo que apenas recordaba, pero solo obtuvo un eco burlón que resonaba en la estancia. En ese instante crucial, la puerta de la habitación contigua se abrió con un chirrido tan agudo que heló su sangre. Quería huir, pero sus piernas se negaban a responder. Un hedor insoportable se coló por la abertura de esa puerta. Era un olor rancio, mezcla de moho, podredumbre y algo más que no lograba identificar, algo peor que cualquier cosa que hubiese olido jamás. Poco a poco, la penumbra se adensó y trajo consigo siluetas informes que daban la impresión de estar forjadas de una sustancia cambiante, fluctuante, casi líquida. Crecían y menguaban al ritmo de latidos, produciendo un sonido húmedo, como boca que masca con avidez. Ramiro sintió que el corazón le martillaba en los oídos con un bramido atroz. Una masa informe se deslizó hacia él, arrastrándose sobre las tablas del piso. Su textura parecía gelatinosa, rodeada de decenas de ojos abiertos en espanto. Abrió lo que parecía ser una fauce sin forma definida y exhaló un aliento caliente que pudo haber pertenecido a un animal hambriento. El pánico recorrió con tal fuerza el cuerpo de Ramiro que un estremecimiento incontrolable se apoderó de él. El libro permanecía abierto, casi como una aura siniestra que lo envolvía en malignidad. Sintió un tirón en lo profundo de su conciencia, una punzada intensísima que desgarró sus sentidos. Era como si las historias se mezclaran con su propia psique, fundiendo la realidad y la ficción en un torbellino de locura. Supo, con un terror indescriptible, que aquella criatura que agazapada avanzaba hacia él formaba parte de las historias del libro y, al leerlas, le había permitido traspasar a su mundo. Intentó retroceder, pero sus esfuerzos eran en vano. Era como si una fuerza invisible le atara los tobillos, sellándolo a ese lugar condenado. Los latidos de su corazón retumbaron una vez más, y pareció que el libro se alimentaba de ese sonido, que lo saboreaba con cada repique sordo. Un dolor lancinante atravesó la espalda de Ramiro. Fue como si algo filoso hubiese arañado su piel desde dentro. Una mancha escarlata empezó a brotar a través de su camiseta. Apenas conseguía respirar, y de sus labios escapó un mudo grito de angustia. Comprendía demasiado tarde el verdadero poder que habitaba en esas páginas. No era simple texto, sino una fuerza viva que reclamaba ofrendas humanas. Entonces, con la vista nublada por el sufrimiento, distinguió manos descarnadas que emergían del suelo, manos plagadas de pelos que se enroscaban alrededor de sus tobillos y presionaban con firmeza. Un sonido gutural, imposible de asociar a ningún ser humano, se elevó en la habitación. Las sombras se cerraban a su alrededor, estrangulando todo rastro de cordura. Intentó gritar en busca de ayuda, pero solo el silencio respondió. Se dio cuenta, en un relámpago de lucidez final, de que no había escape. El libro le había atrapado, y ahora, esa irrupción de horrores no se detendría hasta devorar cada fibra de su existencia.
El peso abrumador de la presencia bestial que lo acechaba se fundió con un estremecimiento que sacudió los muros. El edificio completo pareció sollozar mientras crujía, respondiendo a una fuerza ancestral que lo desgarraba desde dentro. El hedor se intensificó y Ramiro sintió que sus ojos lagrimeaban un líquido cálido que no era simplemente agua. Sin embargo, por más que intentaba apartar la mirada del libro, este ejercía un magnetismo diabólico, implacable en su tiranía. Nada consiguió salvarlo de las fuerzas que se materializaron esa noche. Los pasillos del edificio retumbaron con un alarido que fue apagándose gradualmente, como si un coro de almas en pena se alejara hacia un abismo infinito. Al amanecer, el departamento de Ramiro quedó silencioso, carente de signos de lucha. Solo el libro se posaba sobre la mesa, abierto en la página que llevaba su nombre impreso. Nadie volvió a ver a Ramiro con vida, y en el edificio comenzaron a circular rumores oscuros, luces que parpadeaban en la madrugada, sombras que se movían más rápido de lo normal y sonidos huecos que se filtraban desde rincones imposibles de ubicar. Algunos residentes aseguraron haber escuchado la voz de Ramiro pidiendo auxilio, retorcida y cercana, pero jamás respondieron a sus llamados por el pavor de enfrentar lo inimaginable. Semana tras semana, el libro cambió de manos. Una joven curiosa lo encontró y se lo llevó, deseosa de coleccionar algo tan perturbador. Después de un tiempo, la joven desapareció sin dejar rastro, dejando solo un hedor agrio en su habitación y la misma página fatídica del libro con un nuevo nombre impreso en carmesí. Los rumores cobraron fuerza y la gente comenzó a mudarse del edificio, temiendo volverse parte de otro episodio sangriento. Solo quedaron historias inconclusas, habitaciones vacías con manchas extrañas en las paredes y la presencia constante de ese libro que nunca se marchaba, siempre listo para devorar a su siguiente lector. La oscuridad en la que se sumió el edificio pareció extenderse a las calles aledañas. Con el tiempo, en el vecindario se confiaba cada vez menos en las luces de la noche, pues incluso los faroles emitían un titilar siniestro, como si acecharan con malicia. Los pocos que se atrevían a adentrarse en esas calles sabían que algo flotaba en el aire, algo frío y punzante, tan desagradable que producía escalofríos incluso en los corazones más valientes. Tampoco se encontraba refugio en los silencios diurnos, porque se teñían de la sospecha de que, en cualquier momento, un gruñido o un lamento brotaría sin aviso desde las ventanas selladas. En la penumbra, se hablaba de un hombre que, atraído por la fama de Clive Barker y sus relatos retorcidos, se perdió en ellos y sirvió de alimento para las cosas que viven tras el velo de nuestra realidad. Nadie encontró jamás el cuerpo de Ramiro o de los otros devorados por esta fuerza sin nombre, pero el miedo que sembraron los libros de sangre persistió. Las autoridades, asustadas y sin evidencias claras, prefirieron enterrar las denuncias en papeleos inútiles. Algunos vecinos sostienen que por las noches se escuchan pasos húmedos en los pasillos, acompañados de un arrastre lento y un susurro que repite salmos impíos. Dicen que quien se atreve a escuchar más de unos segundos enloquece, incapaz de soportar el peso de esas voces que han llegado desde lugares cuya descripción rebasaría la cordura humana. Y así, las heridas abiertas en aquel edificio se convirtieron en un símbolo de algo peor que la muerte, un umbral por el que se escapa todo rastro de esperanza. El libro nunca dejó de ejercer su influjo. Espera con paciencia a que alguien, impulsado por la tentación, abra sus páginas y se adentre en el horror que, inexorable, se reproduce en cada historia que saliva por renacer. Muchos sueñan con el instante en que esas páginas vuelan como hojas secas para instalarse en la mente de su siguiente víctima, tejiendo pesadillas que no respetan fronteras. Esa sed insaciable de alma se alimenta de la curiosidad de todos los que buscan un atisbo de lo prohibido. Porque, al final, cada gota de sangre derramada sobre ese papel es una invitación a que los horrores crucen a nuestro mundo, reclamando con violencia implacable a quienes se atrevan a espiarlos. No hay salida triunfante, ni amigos salvadores, ni conclusiones de alivio en estas historias. Solo un silencio espeso que se adhiere a la lengua y lo inmoviliza todo, mientras retumban los últimos latidos de aquellos que osan leer estas páginas manchadas de secretos imposibles. Ahora,
Tras conocer el destino de Ramiro y de tantos otros, cualquiera entendería que lo prudente sería mantenerse lejos de estos tomos. Pero la curiosidad humana siempre prevalece. Libros de Sangre espera en algún rincón polvoriento, sus páginas sedientas de historias que sigan alimentando su poder. Susurran en la penumbra y aguardan la próxima mano que lo abra sin medir las consecuencias, ampliando sin descanso su legado de horror. El ciclo continúa, y el final feliz no es más que una ilusión inalcanzable en la que nadie debería atreverse a creer. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.